Hebreos capítulo 5. Los pequeños van a salir a su clase, por favor, ahí mientras. Hebreos capítulo 5. Tenía esta semana pasada una serie de temas que radicaban precisamente en lo que era la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, bajo la perspectiva de observar todo esto, estos tres eventos, lo que es la parte del Evangelio, diríamos, la cual el apóstol Pablo enfatizaba en su predicación acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, una serie de enseñanzas basadas o vistas desde la perspectiva de la soberanía de Dios en cada una de ellas. La semana pasada comenzamos hablando de la soberanía de Dios en la muerte de Cristo. Y el día miércoles, que no pudimos estar por razones como ustedes, o algunos de ustedes saben, la muerte de mi suegro o el papá de mi esposa, que falleció el domingo pasado, no pudimos estar. Y gracias a todos ustedes que estuvieron orando y que dieron algunas palabras de confortamiento a mi esposa. Una vez pensaría que no es que pasan desapercibidas, hermanos, pero en tiempos así, el escuchar, el oír, el que ustedes de pronto hablen o manden algunas palabras es algo que fortalece la vida de alguien, porque nos hace pensar precisamente, no tanto el que sentirnos amados, sino sentir, hermanos, que hay una preocupación en el corazón de alguien, por el corazón de alguien que está dolido. Cuando alguien está dolido, hermanos, cualquier palabra cercana y de amor ayuda bastante, y gracias por esas palabras de amor y cercanía con mi esposa que pudieron hacer. Yo tuve que salir también para estar allá. Querían que predicara ahí en el funeral de mi suegro. Precisamente yo acababa de hablar el domingo pasado de la soberanía de Dios en la muerte. Dije que todas las cosas que rodean la muerte de un creyente, de un hijo de Dios, están bajo la obra soberana de Dios. La forma, a veces nos impresiona la forma como alguien muere, nos impresiona de esa manera, pero aún esas formas están dentro de la soberanía de Dios. Y tuve que salir y llegar prácticamente, ahora sí como decimos en las argot de barridos, ¿verdad? Muy general, barrido, porque se terminaba ya el servicio a las 8, yo llegué a las 7, apenas apresurándome lo que pude y llegar. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, que es algo difícil y un tanto difícil predicar en un funeral de un familiar cercano, pero sobre todo cuando sabes que dicha persona ha rechazado el Evangelio. Eso es difícil. ¿Qué puedes consolar a una persona? ¿Cómo puedes consolar a un familiar con la palabra de Dios? Porque la mayoría somos consolados cuando sabemos que nuestros familiares conocen al Señor y descansamos en sus promesas. Pero cuando es abiertamente desechado el Evangelio, ¿cómo puedes consolar a alguien así? Entonces, pues se requiere solamente, como siempre, igual con la palabra de Dios, consolar los corazones, pero es un poco difícil en ese sentido. Entonces, ya no pude estar aquí la semana pasada, en el intermedio, en el día miércoles, para continuar con la serie de la soberanía de Dios, pero quiero culminar esta mañana con la soberanía de Dios en la resurrección de Cristo. La soberanía de Dios en la resurrección de Cristo. Y quiero invitarles, por favor, hermanos, a que lean conmigo Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. Por cierto, al llegar allá me enfermé, no sé, repentinamente, y me quedé totalmente casi afónico, ronco, y ahorita todavía tengo un poquito de eso, y les pido, por favor, me ayuden
a leer. No voy a yo leer, cuando ustedes lean general, yo no voy a leer para guardar un poquito mi voz. Hebreos 5, del 1 al 10. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer. Dice: muy bien, hermanos, este pasaje es muy revelador y como les había comentado, hermanos, la semana pasada comencé esta serie de enseñanzas respecto a la soberanía de Dios, que todo, empezando con la muerte de Cristo, y precisamente si podemos entender esto respecto de Cristo, también podemos entenderlo de parte o para nosotros también. Todo está bajo el control del Padre, porque ya todo estaba predispuesto. La muerte de Cristo estaba predispuesta en forma y en tiempo. Cristo le dijo a sus discípulos: faltan 2 días y en 2 días voy a ser entregado. Así que Cristo tenía plena certidumbre de que 2 días le faltaban de vida terrenal, iba a ser entregado, y luego todo el desarrollo de los eventos en ese momento se echaron a andar mediante la providencia de Dios a fin de que llegara el momento de la muerte de Cristo. Ahora, debemos mantener siempre presente, hermanos, que un aspecto o varios aspectos de la soberanía de Dios, el plan eterno y el cuidado de Dios para que todo se llevara a cabo, estaba ahí presente. Hablar, hermanos, de la soberanía de Dios a veces es un concepto muy general, que si bien muchos lo entienden así, de manera general, y lo entienden correctamente, sí, exactamente. Cuando dicen, bueno, esto es parte de la soberanía de Dios, así fue porque Dios es soberano. Entiendo y creo que entienden muy bien este concepto cuando dicen que todo está bajo la soberanía de Dios. Y aun cuando entienden perfectamente de manera general el concepto de la soberanía, no siempre se entienden todas las facetas que implican esa soberanía. Ahora usted dirá, pero ¿qué importancia habría que yo conociera cada faceta de la soberanía de Dios? Porque déjeme decirle lo siguiente: si uno puede descansar en la soberanía de Dios, no es en el entendimiento general de que todo está en sus manos, sino es en el entendimiento particular de cada una de esas facetas de la soberanía de Dios. Así que por eso es que usted va a escuchar una y otra vez predicar desde este púlpito acerca de la soberanía de Dios. Y no lo mismo necesariamente, y no siempre lo mismo o igual, o aunque a veces igual, va a encontrar otro pasaje, otra exposición, pero siempre va a redundar en el principio de que Dios es soberano. Y el asunto no es entender de manera general que Dios es soberano, sino que yo vaya sumando cada vez a mi mente y a mi corazón un entendimiento de cada una de esas facetas. Soberanía no es una palabra o concepto nuevo, hermanos. Hoy abunda mucho en el internet. Abunda mucho, pero no es una palabra o concepto nuevo. De hecho, también hoy abunda mucho esa palabra en muchos predicadores, pero no es un concepto nuevo. De hecho, tampoco es una palabra, diríamos, de moda, aunque se está poniendo de moda, pero se entiende que la soberanía, hermanos, está descrita con características muy claras.
Porque aunque algunos llamen soberanía a lo que quieren decir soberanía, tienen que entender que esa palabra o ese concepto soberanía tiene características muy, muy puntuales para que podamos entender lo que es la soberanía. La soberanía es absoluta, la soberanía es perpetua, la soberanía es indivisible, la soberanía es inalienable, la soberanía es imprescriptible. Si logran entender esas características, entonces estamos hablando de la misma soberanía. En términos de política, la soberanía es la capacidad que tiene un pueblo para tomar sus propias decisiones al interior de su país con independencia del exterior. Si hablamos en términos de economía, soberanía es la capacidad que tiene el Estado para poner las regulaciones necesarias en el plano económico, asegurando con ello su desarrollo sin la ayuda externa. Y así podemos estar hablando de diferentes tipos de soberanía que existen. Pero a lo que a nosotros nos interesa y que por muchos años hemos estado estudiando, y no es ahora, pero puedo decirles, hermanos, que puntualmente, y tengo la fecha, comencé a hablar de la soberanía de Dios hace 17 años en esta iglesia. Y no hemos culminado de hablar todavía, ni culminaremos de esto. Podemos hablar y decir, hermanos, que aún nos falta mucho por entender la soberanía de Dios. Hemos visto la soberanía de Dios de diferentes ángulos, la hemos visto bajo diferentes ejemplos escriturales, la hemos visto con diversas explicaciones doctrinales, la hemos visto con múltiples declaraciones bíblicas acerca de la soberanía de Dios. Y aún nos falta por entender y comprender más, pero en la medida que yo personalmente aprendo más del Señor acerca de su soberanía, cada vez puedo descansar un poco más, y un poco más, y un poco más respecto a esto. La palabra soberanía, hermano, no aparece en la Biblia. No trate de buscarla en su Biblia, o ¿cómo se llama este índice? El final, concordancia. No va a aparecer la palabra soberanía, no está en la Biblia, pero es una palabra que en su concepto sí aparece completamente. Ahora, la palabra soberanía es una palabra latina, es una palabra latina que es una palabra compuesta, soberano, y tengo la terminación nia, que significa precisamente la cualidad de ser soberano. Ahora, ¿qué significa ser soberano? Pues esa misma palabra latina, en el latín soberano significa el que está por encima de todos, super o encima de todos. Eso significa ser soberano, el que está por encima de todos. En la Biblia sí aparece 8 veces la palabra soberano. ¿Sí? 8 veces aparece la palabra soberano en la Biblia, 4 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo. En el Antiguo Testamento solamente una vez, solo una de esas 4 veces, se refiere a Dios. La palabra soberano, solo una vez del Antiguo Testamento se refiere a Dios. En Job 31:28 dice lo siguiente: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, dice Job. Es la única ocasión que en el Antiguo Testamento la palabra soberano se le aplica a Dios. Y las 4 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, las 4 veces se refieren precisamente a Dios en la persona de Cristo o en la persona del Padre. Dice Hechos 4:24, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En 1 Timoteo 6:15 dice: lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que
Esta palabra soberano, aparecida en nuestro Nuevo Testamento, referida a Dios principalmente, no es la palabra latina de la cual nosotros tomamos la misma palabra soberano. No, esta palabra soberano viene del griego y traducida al español, pero viene del griego déspota. Así aparece, déspotes. Y ustedes quizás han escuchado esta palabra déspota. Cuando decimos es un déspota esa persona, porque está mandando y ordenando y no tiene miramientos y no tiene consideraciones, simplemente quiere que se haga lo que dijo. Bueno, esa es una aplicación, diríamos un tanto fuerte para la palabra déspota, porque realmente la palabra déspota es y se entiende como amo y señor. Y sin embargo, cuando uno la utiliza, la puede utilizar de manera peyorativa o de manera negativa, refiriéndose a alguien de manera equivocada como déspota, pero es en realidad alguien correcto. Ahora, déjenme decirles algo. La palabra déspota, de donde traducimos soberano, ¿de dónde creen que viene esa palabra déspota? Déspota es una palabra también compuesta. Des y espotis. ¿Y sabe de dónde viene? Bueno, la palabra des significa atar o sujetarse. Des. Y espotis o esposis viene de esposo. Así que, fíjese lo siguiente. La palabra soberano es una palabra compuesta que significa que uno se ata al esposo. El esposo en realidad, y así está traducido de esta manera, en ese concepto, el esposo es un soberano, en el sentido que se está utilizando. Bueno, de toda forma, nuestro concepto va entendiéndose cada vez más a través de la palabra del Señor y encontramos que precisamente la manera como Dios describe la Escritura es con la figura de un esposo, el cual tiene toda la autoridad para con su iglesia. Eso es lo que significa la palabra. Pero el concepto lo vamos construyendo con los usos que le damos en la palabra y que es lo que estamos precisamente haciendo año, tras año, al encontrar en la palabra las historias, las descripciones, lo que la Biblia nos enseña, cada vez vamos entendiendo un poco más acerca de la soberanía de Dios. Y como lo dije ya hace un momento, esto ha sido un proceso que ya ha tenido muchos años, pero no va a terminar todavía, ni podremos terminar. Entender la soberanía de Dios es entrar a las profundidades de Dios, que son insondables. Es insondable. Alguien ha dicho, bueno, ¿cuándo va a terminar de predicar la Biblia? Miren, hermanos, si yo pudiera predicar la Biblia versículo por versículo, nunca podría terminarla. Para empezar, no podría terminarla. Ahora, si la tomara capítulo por capítulo, ¿sabe cuántos domingos me tardaría para predicar un capítulo diario? Sí deben saberlo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos? Me tomaría 1189 domingos. 1189 domingos. Pero obviamente no podríamos terminar la palabra del Señor así. Porque si la persona que predicamos y exponemos es precisamente al Señor, ¿cuándo podríamos dejar de conocer al Señor, hermanos? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Ahora, que si nosotros queremos exponer al hombre y decirle al hombre cómo es y sentirse mejor y cada vez más grande y darle consejos y regañarles y cosas como estas, pues, hermanos, se nos acaban los temas para eso pronto. Pero del Señor es imposible. Así que vamos a volver a remarcar precisamente hoy un aspecto de esta soberanía de Dios, que aun cuando ya hemos visto anteriormente, la doctrina se va construyendo con el uso y la explicación de ejemplos y textos de la Escritura vez tras vez tras vez. Una doctrina no es una exposición de un día, de un pasaje. Una doctrina bien enseñada, y si algo Dios ha de permitir a esta iglesia, hermanos, el hecho después de que aun cuando se puedan perder muchas cosas o no podamos tener nada en un futuro, si algo que esta iglesia debe de ir forjando y se ha venido forjando es el entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Así que eso se construye con el uso y la explicación de ejemplos y de textos y de declaraciones muchas veces. La semana pasada vimos el aspecto de la soberanía de Cristo, de Dios, en el control absoluto de la muerte de Cristo, no solamente en la muerte, sino en los detalles y en el tiempo que la rodearon y en la forma. Y hoy veremos cómo
el deseo de Dios. Es una muestra o una razón de por qué la soberanía se manifestó en la resurrección de Cristo. Nuestro pasaje de esta mañana, hermanos, comienza con mostrarnos las dos razones del por qué Cristo es el mejor sacerdote que cualquier otro. Ahora, evidentemente, todos decimos sí, amén, Cristo es el mejor sacerdote, pero vamos a ver por qué el escritor nos dice que es el mejor sacerdote que todos los demás sacerdotes. Así comienza el pasaje diciéndonos, versículo 1 y 2, vean, dice, porque todos somos sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que los sacerdotes humanos estaban rodeados de debilidad. Era la razón por la cual tenían que no solamente ofrecer sacrificio por el pueblo, sino por ellos mismos. Estaban rodeados de debilidad, es decir, estaban bajo la misma condición pecaminosa que la de los mismos que traían sus propias ofrendas, y por ello deberían mostrarse entonces estos sacerdotes pacientes con los ignorantes y con los extraviados. La palabra ignorante no es equivocada ni peyorativa, simplemente se refiere a una persona que no conoce. Las razones por las que no conozca podría serlo equivocado. Hace un momento hablaba con un joven diciéndole, bueno, hay gente que tiene la capacidad, que tiene la forma, tiene la manera, tiene los elementos para hacerlo, para poder estudiar, para poder obtener un poco más de conocimiento, pero prefieren perder el tiempo en cualquier otra cosa. Tales personas son ignorantes voluntariamente. Pero hay gente que no tiene los recursos y no puede llegar a un conocimiento. Hay gente que no tienen una iglesia donde le enseñen o le enseñan cosas que no va a ayudarle a crecer en su conocimiento de la palabra del Señor. No podemos llamarles ignorantes en sí mismos, ¿verdad? Pero aquí dice que sumos sacerdotes, como eran ellos mismos pecadores, tenían que mostrarse pacientes con los ignorantes y extraviados. Y como decía un predicador, el sumo sacerdote no debería ser visto solamente como un carnicero que le traía tu ofrenda, la destazaba y la presentaba a Dios. No, no era así el ministerio de un sacerdote. Él debería ministrar los sacrificios expiatorios con un corazón lleno de amor para el pueblo. Un corazón lleno de amor para el pueblo era necesario para un sacerdote. Por eso tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo primero. Ahora, esa era la condición de un sumo sacerdote humano. Vean el versículo 3, dice, por causa de ello, dice, lean por favor más, y por causa de... Bueno, porque esta es la condición de un sacerdote humano. Está lleno de debilidad, al igual que cualquier otro que traía su ofrenda. Ahora el versículo 4 dice que el precioso privilegio de interceder por los hombres no podía ser arrogado por sí mismos. Vean el versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Viendo tal privilegio de poder interceder los hombres para con Dios, dice, nadie se podía tomar este privilegio para sí mismo. Nadie podía arrogarse un derecho o un deseo solamente, como lo es así con todos los siervos de Dios. Nadie puede hacer tal cosa. Me parece, hermanos, o sucede que hoy día esto está sucediendo muy peligrosamente en muchas iglesias. Cuando no hay gente llamada por Dios, alguien se está tomando ese derecho o arrogando ese derecho, y eso no puede suceder, sino que es Dios mismo quien los llama, así como en este caso los sacerdotes llamó a Aarón dentro de la tribu de Leví para ser el primer sacerdote, y de allí entonces su linaje vinieron todos los demás sacerdotes. Y ahora, aquí procede el escritor, hermanos, para decirnos cuáles son las dos condiciones de Jesucristo que lo hacen diferente a los demás sacerdotes. Y por eso es mejor. Vean el versículo 5, la primera condición. Versículo 5 dice, así, a ver todos hermanos, una vez, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vean aquí, en primer lugar, no solamente nos están mencionando que Cristo era diferente a los demás sacerdotes en muchas cosas, sino que aquí nos puntualiza dos cosas importantes. Primero, Cristo no solamente era hombre. Cristo no solamente era hombre, sino que era hijo de Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo.
Así que la primera condición que lo hace mejor sacerdote que cualquier otro es que además de ser hombre, también es que hermanos, Dios, es Dios. Así que la expresión yo te he engendrado hoy no se refiere, hermanos, a su divinidad. Cristo no fue engendrado por el Padre divinamente. No, Cristo no fue engendrado en algún momento. Si Cristo hubiera sido engendrado por el Padre divinamente, entonces ya no sería Dios, porque tendría un comienzo, y Cristo no puede tener comienzo si es Dios mismo. Si Cristo es Dios, y lo creemos, hermanos, Cristo es Dios, entonces Él no tiene comienzo. Él no fue engendrado divinamente, Él fue engendrado humanamente. Y esta expresión, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, eres Dios mismo, de mi esencia. Yo te he engendrado hoy, se refiere precisamente a su humanidad. Aquí hay dos características palpables que hacen a Cristo diferente. Primero, es hijo de Dios, y segundo, es también hombre, porque fue engendrado humanamente. Así que esta declaración de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y mencionada aquí por el escritor de Hebreos, nos deja ver su divinidad y también su humanidad, sus dos naturalezas. Tú eres mi hijo, su divinidad, yo te he engendrado hoy, su perfecta humanidad. Ahora, esa es la primera característica que lo hace diferente. No solo es hombre, también es Dios. Por tanto, Él como sumo sacerdote es superior a cualquier otro sacerdote. Pero vean la segunda característica, versículo 6. Versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, recuerden, hermanos, todos los sacerdotes no podían tomarse el derecho de ser llamados a sí mismos y decir, yo quiero ser sacerdote y me pongo a interceder por los hombres y ofrezco sacrificios. No, tienen que ser llamados por Dios, de la tribu de Aarón, de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Ahora, con Cristo fue diferente. Él es hombre, pero también es Dios. Y Él no fue llamado de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón. Él fue llamado ¿de quién? El orden de Melquisedec, hermanos. Él siguió el orden de Melquisedec de sacerdocio. Así que entonces, este orden de sacerdocio de Melquisedec es totalmente diferente. El sacerdocio de Jesús, hermanos, viniendo del orden de Melquisedec, es algo difícil de entender. Los primeros cristianos no entendían muy bien acerca del sacerdocio de Cristo, porque a diferencia con el sacerdocio levítico, Jesús nunca, hermanos, afirmó ni practicó ningún ministerio especial dentro del templo. Él no fue al templo a ofrecer sacrificio. Él se ofreció como sacrificio. Así que Él no podía hacerlo o no hizo ningún trabajo dentro del templo mismo. Además, Él confrontó la estructura religiosa del sacerdocio en su tiempo. Y en el tiempo precisamente de Jesús, el sacerdocio había sido convertido en una institución corrupta a través de la intriga y la política, y Jesús los confrontó tantas veces que por eso quisieron matarle. Ahora, usted dirá, todo eso tiene que ver, hermanos, con la resurrección de Cristo y con la soberanía. Bueno, recuerden, el escritor de Hebreos acaba de decir que, o va a decir más adelante, va a decir algo muy importante. Vean por favor el versículo 13 y 14 antes de explicarles esta parte. 13 y 14. Si usted está pensando, ¿qué tiene que ver con todo eso? Y aparte ya me estoy cansando. Bueno, vea el 13 y 14, por favor. 13 y 14 dice, y todo... Ahora, brinques al 11. Acerca de esto que viene diciendo, que nos parece cansado ver, ¿por qué está diciendo todo esto? 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, si le era difícil al escritor de Hebreos explicarlo, piensa un poco, hermanos, para mí será mucho más difícil. ¿Sí? Y será algo difícil, si para aquellos será tardos para oír, bueno, eso será difícil, hermanos. Pero quiero decirles lo siguiente, que esto que venimos diciendo acerca del sacerdocio es fundamental para entender algo muy, muy importante de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Hasta aquí, empezando su tema en el capítulo 5 acerca del sacerdocio de Cristo, nos viene diciendo el escritor de Hebreos que
el sacerdocio de Cristo es superior en dos condiciones. Él era hombre como los demás, pero también era Dios. Y él fue llamado por Dios, pero no de la línea de Leví ni de Aarón, sino de Melquisedec. Y hasta ahí está bien. Pero luego noten los siguientes versículos que parece un cambio abrupto al tema. Un cambio muy abrupto al tema. Ahora, si usted está distraído al leer todo esto, usted lo va a pasar desapercibido y le va a ser difícil de entender. Muy difícil de entender. Si ya ahorita le está pegando en este momento el sueño por la desmañanada, bueno, va a ser muy difícil que lo pueda entender, hermano, sinceramente. Porque hay un cambio muy abrupto de tema. Ven, versículo 7. Viene hablando del sacerdocio, de las condiciones mejores, y luego dice versículo 7. Y Cristo, lean conmigo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Este es un cambio algo diferente. Si usted viene notando y entendiendo, bueno, me pongo a estudiar, digo, aquí viene el gran Jesús, el gran sumo sacerdote, y comienzo a observar, él es diferente en todo esto, y de pronto, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este pasaje, hermanos, es un pasaje único, porque es revelador. No se nos dice en ninguno de los evangelios dónde y cuándo sucedió todo esto. No estamos tan seguros. Pero yo pienso, y también algunos piensan, que se refiere a la oración del huerto de Getsemaní de Cristo antes de su muerte, aquella noche. Y ahorita vamos a ver por qué acerca de esto. Pero primero quiero que noten 3 cosas de este pasaje revelador, porque es un pasaje revelador. No hay otra parte donde nos diga que Cristo estuvo rogando de esta manera para que fuera librado de la muerte, y luego nos diga, y fue librado por su temor reverente. Ahora, 3 cosas surgen de este pasaje. Ven, Cristo oró para ser librado de la muerte y fue oído por causa de su temor reverencial, o reverencial temor. ¿Qué significa que fue librado de la muerte, hermanos? Si él murió en la cruz. ¿Qué significa que fue librado de la muerte si murió en la cruz? ¿O realmente no murió Cristo en la cruz? ¿O a cuál muerte se está refiriendo? Bueno, lo veremos en un momentito. La segunda cosa que hay que notar en este pasaje es lo que sufrió Cristo en ese momento, en ese proceso, lo llevó a la perfección para ser autor de la salvación. Esa perfección es la declaración de que Cristo era el sacrificio perfecto. Está diciendo que esto, por causa de ser hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y así fue perfeccionado para ser autor de la eterna salvación. Ciertamente, ¿cómo es que Cristo, siendo Dios mismo, pudo haber sido perfeccionado? Cristo no estaba haciendo obras para ser perfecto. Él estaba haciendo obras para manifestar esa perfección necesaria para que Él fuera el Salvador. No de todos. Salvador no de todos. Vean lo que dice el pasaje. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No dice para todos los hombres, sino para todos los que le obedecen. Así que Cristo estaba manifestando obras para que Él fuera declarado sacrificio perfecto y para que pudieran todos observar y ver que Él era el sacrificio perfecto, no de todos, sino solamente de aquellos que le obedecen. Es decir, de todos aquellos que han oído la voz del Señor y como ovejas suyas, le siguen, le obedecen, le siguen. Dice Juan 10:27 respecto a esto, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, vamos acá, le obedecen, le siguen. Oyen mi voz, son sus ovejas, le siguen. Él es el autor de los que le obedecen, aquellas sus ovejas que le siguen. Ahora, la tercera cosa de este pasaje revelador no solamente manifiesta que Cristo fue librado de la muerte, sino que también fue hecho sacrificio perfecto de sus ovejas que le siguen, sino que ahora también dice en tercer lugar, es que precisamente
basado en todo esto, conecta con la necesidad de un sacerdocio. Vean el versículo 10. Lean por favor el versículo 10. ¿Qué dice? Y fue declarado. Ahora, todo este proceso dice, fue declarado sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec. Quiero que noten, hermanos, que aunque parece ser abrupto aquel cambio, en realidad está hablando del sumo sacerdocio. Todo el sumo sacerdocio. Cristo es mejor sacerdote que los hombres porque es Dios y es hombre. Cristo es sumo sacerdote porque es mejor que todo sumo sacerdote porque no es llamado de la familia de Aarón ni de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y ahora dice, y a causa de todo lo que padeció, y a causa de que fue librado de la muerte, es hecho sumo sacerdote por nosotros. Y aquí es donde vamos a ver precisamente un aspecto de la soberanía de Dios muy importante. Como les dije, si ustedes se pierden en esto, lo único que les queda es del versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Y qué? Difícil de explicar. Esto que venimos diciendo es difícil de oír. Difícil de oír. Es difícil. Porque cuando uno empieza a escuchar, hermanos, acerca de esto, les voy a decir, y si no, ustedes miéntame esta mañana, usted comienza a tener somnolencia. ¿No? Cansancio. Comienza a buscar una manera de cómo distraerse porque si no quiere quedarse dormido. Pero déjenme decirles, hermanos, que si conectamos bien esto en nuestra mente, en nuestro corazón, usted va a comprender un aspecto de la soberanía de Dios que lo va a hacer descansar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Bueno, Cristo es ahora el gran sumo sacerdote de todos nosotros. ¿Por qué es gran sumo sacerdote, hermanos? Cristo. ¿Por qué Cristo es gran sumo sacerdote de todos nosotros? ¿Por qué? Una razón sencilla, muy básica. Es sumo sacerdote de todos nosotros porque no está muerto. Esto es lo que el pasaje quiere decirnos y lo va a explicar en un momento. Cristo es sumo sacerdote de todos nosotros porque Él no está muerto. Pero eso es tan sencillo y tan básico. Sí, pero el por qué es lo importante. Cristo es el gran sumo sacerdote de todos nosotros porque no está muerto. Claro que Cristo murió en una cruz. Ahí murió su cuerpo terrenal. Pero su cuerpo no permaneció muerto en la tumba. Fue a la tumba, el cuerpo de Cristo llegó perfectamente, indefectiblemente muerto allí. No había vida ya, su corazón había sido traspasado. Los golpes, todo lo que sufrió, todo el acto o todo el ritual o todo el acto rictus de un muerto estaba perfectamente en Cristo. Él murió completamente, totalmente. Él no quedó desmayado. No existe tal teoría del desmayo de Cristo. No hay tal cosa. Cristo no llegó medio muerto a la tumba, llegó muerto y para asegurarse clavaron una lanza en su costado de donde salió agua y sangre. Y definitivamente los soldados dijeron, está muerto. Lo llevaron muerto a la cruz. ¿Por qué Cristo es sumo sacerdote? La razón es sencilla, Él no está muerto. Si Él estuviese muerto no sería sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote termina su ministerio cuando muere y luego viene otro sumo sacerdote y lo tiene que tomar su lugar para poder seguir intercediendo por el pueblo. Pero cuando llegamos con Cristo, el gran sumo sacerdote, el último sumo sacerdote, Él murió y no tiene que venir otro en su lugar para tomar su lugar. Él sigue siendo sumo sacerdote porque está vivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que está vivo? ¿Por qué está vivo? Bueno, decimos, ¿por qué resucitó? ¿Es claro? Resucitó. Y la pregunta es, ¿por qué resucitó? ¿Por qué resucitó Cristo, hermanos? Su cuerpo no permaneció muerto. Si su cuerpo terrenal hubiese permanecido muerto, no podría entonces ser sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Resucitó a Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios el Padre resucitó a su Hijo? Bueno, sé que a muchos, si les pido respuestas a esto, respuestas a todo esto, me van a dar, todas las respuestas van a ser buenas, correctas.
¿Por qué el Padre resucitó a Cristo? Hay muchas respuestas simples y verdaderas. Van a decir porque era su plan, ¿correcto? Porque era su Hijo, porque así manifestaba su gran poder y su gloria, su grandeza, etc. Todas esas razones son correctas. Pero déjeme decirles una cosa, hermano, todas son correctas, pero son inferidas de un entendimiento general del plan redentor de Dios. De ahí obtenemos nuestras respuestas y son correctas. Pero hay una sola respuesta específica en nuestro pasaje. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual el Padre resucitó a Cristo? Como hemos dicho, todas las que ustedes me digan son correctas, pero las infieren del entendimiento general del plan de redención, del poder de Dios, de la obra de Cristo, de todo lo que Dios hace. De ahí las inferimos todas ellas. Pero hay una sola respuesta explícita, porque el Padre resucitó a Cristo. Y está precisamente en nuestro pasaje. Una vez más, por favor, léanlo. Versículo 7. Por favor. Ahora fíjense, hermanos, por favor. ¿Por qué Cristo fue resucitado? Porque Cristo le rogó al Padre, que lo librara de la muerte. Que toda la ira de Dios que estaba sobre Cristo y de la muerte que estaba Cristo siendo en ese momento sujetado, fuera librado. Ahora, ¿era la muerte física? Hermanos, ¿era la muerte física? No, no era la muerte física, porque murió. Sí murió. Entonces, ¿cuál era la muerte de la cual fue librado Cristo? Años pasados, no, meses pasados, hablamos acerca de este tema en alguna ocasión y hablamos de que toda la ira de Dios estaba sobre él. Toda la ira de Dios está sobre un pecador. ¿En dónde se manifiesta esa ira de Dios sobre un pecador? En el juicio que Dios tendrá sobre aquel pecador, es un juicio justo, el cual llevará a la condenación eterna a una persona por la eternidad. Totalmente la eternidad morirá. La ira de Dios estaba sobre Cristo y la muerte de la cual Cristo estaba pidiendo ser librado no era de la muerte física, porque para eso venía. Él sabía que venía y le dijo a sus discípulos: en 2 días voy a morir. Y hay decenas de pasajes que mencionan que Cristo dijo una y otra vez que iba a morir. Así que no estaba pidiendo ser librado de la muerte física, sino de la muerte eterna. Eterna. Ahora, esa muerte eterna donde la ira de Dios se manifiesta plenamente en juicio, y la manifestación de que fue oído y que fue librado de la muerte eterna, ¿cuál es? ¿Cómo sabemos que fue oído y librado de la muerte eterna o de esa muerte? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque resucitó. Porque resucitó. La resurrección es la manifestación de que fue oído por el Padre, de ser librado de la muerte bajo la ira de Dios, y la resurrección es la prueba de que fue oído. Más adelante nos dice precisamente que esa resurrección es el amén del Padre sobre el Hijo. Es decir, es cierto, no solamente te voy a resucitar, sino que todos observarán y verán que fuiste librado de la muerte eterna. La manifestación de que fue librado de esa muerte es precisamente la resurrección de su cuerpo. Así que un aspecto de la soberanía de Dios que tenemos que aprender en nuestras vidas es que Dios precisamente hace lo que Él quiere. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios resucitó a Cristo? ¿Por qué Dios resucitó a Cristo, hermanos? Entonces, era su Hijo, era Dios mismo. Sí, pero hay una razón muy importante en todo esto. Y es lo que quiero que observemos en esta mañana. Y quiero culminar en un momento más. Quiero que podamos entender y comprender, hermanos, que todo lo que Dios hace, lo hace porque Él quiere.
Todo lo que Dios hace, lo hace porque Él quiere. Simplemente, ¿por qué resucitó el Padre al Hijo? Porque así lo quiso. ¿Cuál era la única motivación para hacer todo eso? Porque así lo quiso el Señor. Simplemente, hermanos, tenemos que entender y comprender un aspecto de la soberanía de Dios muy especial y muy importante. No solamente Dios hace las cosas y las guarda y las lleva a cabo de acuerdo para poder cumplir con su plan. Eso es muy importante, pero algo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es, y lo hemos repetido una y otra vez, pero lo veremos una vez más y lo remarcaremos en este momento, es el hecho de que la única motivación de las cosas que Dios hace descansan en Él. Es decir, Él hace las cosas porque Él quiere. ¿Aún eso que me duele a mí? Hermanos, ¿aún eso que me duele a mí? Sí. ¿Aún eso que me entristece y me frustra? Sí. ¿En dónde descansa la razón por la cual las cosas acontecen? Solamente en el deseo de Dios. Ciertamente cumplen planes. Ciertamente lleva todo un proceso que tú y yo no conocemos, pero descansa en el pleno deseo de Dios. La única motivación de Dios para planear, para hacer y para cumplir es porque Él lo quiere. No hay otro factor por encima del gusto y del deseo de Dios. Cristo rogó al Padre ser librado, pero ¿por qué el Padre lo libró de la muerte? Simplemente porque Él quiso. Porque Él quiso. Simplemente porque Él quiso. ¿Cómo sabemos que esto quiso el Señor? Bueno, vea conmigo el último pasaje. Ahora, Cristo rogó, no pierdan el pasaje ni la perspectiva. Cristo rogó al Padre ser librado de la muerte. Y fue librado. ¿De la muerte física? No. O sea, para entender ese texto, no fue librado de la muerte física. Murió físicamente y fue sepultado. Pero fue librado de la muerte eterna. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón o cuál es la evidencia de que fue librado de la muerte eterna o de la condenación? Pues que su cuerpo físico fue resucitado. Ahora, ¿por qué lo resucitó el Padre? Porque Él quiso. Usted diría, pero esto no contradiciría todo el plan de Dios y ¿no sería como un choque de voluntades? El mismo Dios Hijo, hablándole al mismo Dios Padre que le resucite y el Padre pensándolo, ¿lo haré, no lo haré? ¿No sería un choque de voluntades entre todo esto? ¿No habría aquí un conflicto que chocaría en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la teología, en la escritura, en todo lo que usted pueda ver? ¿No habría todo esto? Bueno, sí, por supuesto, y siempre lo hay. Siempre lo hay. Pero nunca perdamos la perspectiva de lo que la Biblia dice. Todo lo que el Padre hace, todo lo que Él hace, lo hace por su pleno gusto y deseo. Nada más. Simplemente. Y cuando Cristo libró, o cuando libró el Padre a Cristo, lo hizo simplemente porque Él quiso. Vean el último pasaje que vamos a ver esta mañana. Marcos 14, 36 al 40. Dice: y decía, lee conmigo por favor, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Digan las palabras. Bueno, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que volvió a orar así 3 veces. 3 veces lo hizo. Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Así que entonces, esa copa de la ira de Dios, de la cual Cristo estaba rogando ser librado, era la muerte, donde todo el peso de la ira de Dios caería, pero no la muerte física, sino la muerte eterna, la condenación.
y fue librado. ¿Por qué fue librado, hermanos? ¿Por qué? Jesús dijo, Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, no es lo que yo quiero, sino lo que tú, hermanos, lo que tú quieres. Lo que tú quieres. ¿Y qué fue lo que quiso el Padre? Librarlo. ¿Y cómo lo hizo? Resucitándole. Ahora, todos los evangelios registran esta oración de Cristo, pidiendo al Padre que se haga como Él quiere. Y se hizo como el Padre quiso. Pero déjame decirles, hermanos, que creo que muchos de nosotros oramos también así. Oramos, pedimos, y al final decimos, Señor, pero que se haga como tú quieres. ¿Lo hacemos o no? ¿Sí o no? Digo, finalmente, si usted está ordenándole al Señor y diciéndole, no, Señor, así como yo quiero, pues sería, ya ni siquiera tendrías por qué estar orando, ¿no? Pero al final tú oras diciendo, Señor, bueno, pero se haga como tú quieres. Pero, aunque oramos como Cristo oró, déjenme decirles, hermanos, que no oramos, aún en la forma, no oramos de la misma manera que Cristo, no con el mismo entendimiento de lo que estamos diciendo, ni con el mismo amor y aprecio y deseo por esa voluntad. Porque cuando usted dice, Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, yo no creo, hermanos, que usted esté orando diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad, y amo esa voluntad que se haga, deseo que se haga. Porque si así fuera, hermanos, entonces estaríamos totalmente siempre descansados después de orar vez tras vez. La oración es un proceso en nuestras vidas para hacernos, ajustarnos a la voluntad de Dios, para aprender a amar la voluntad de Dios. Y siento que muchas veces cuando nosotros oramos en una situación difícil, en un momento muy difícil de nuestra vida o momentos de aflicción, muchas de las veces salimos igual o volvemos igual otra vez porque estamos pidiendo que Dios haga lo que quiera, pero en realidad estamos pidiendo que se haga lo que yo quiero. Porque no hemos aprendido a amar esa voluntad del Padre. Oramos en la manera como Cristo oró, pero no oramos en el mismo sentido, en el mismo deseo. Y déjenme decirles que muchos de nosotros cuando oramos así, en realidad, hermanos, no con el entendimiento ni con el amor a esa voluntad, muchos oran así porque suponen que orar así hará entonces que Dios haga su voluntad. Dicen, bueno, tendré que orar así para que Dios haga su voluntad, Señor, pero haz tu voluntad. Y entonces, muy bien, ya me diste tu permiso, ahora hago mi voluntad. Mucha gente piensa así. A usted le parecería irrisorio esto, pero hay gente que piensa que Dios no va a actuar hasta que tú le sueltes a Dios la posibilidad de actuar. Hay gente que piensa así. Yo he oído a cristianos, a gente que piensa de esta manera, que no oran y oran y oran y dicen, bueno, ya, por fin ya oraré que Dios haga su voluntad, y entonces Dios por fin va a hacer su voluntad porque tú le has dado permiso en tu oración para hacerlo. Pero definitivamente, hermanos, están totalmente equivocados en este sentido. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Ahora, orar así para algunos también significa, bueno, después de esto dicen, bueno, Señor, te pido todo esto, y hacen todo el énfasis y lloran porque Dios haga lo que ellos quieren, pero al final dice, bueno, y aunque no me gusta lo que voy a decir, Señor, y aunque sé que no me va a gustar, finalmente, Señor, haz tu voluntad porque será lo mejor. Ahora, quizás usted ha orado así muchas veces. Señor, lo que tú haces va a ser mejor. Así que es tu voluntad. Pero después de haber dicho, esto es lo que quiero. Sana a mi familia. Sana a tal persona. Oramos. Y después decimos, pero lo que tú hagas es mejor. Así que hágase tu voluntad. Y hermanos, eso tampoco es orar como Cristo. Tampoco. Porque sabes que no te gusta eso. Sabes que no te gusta eso. No has aprendido todavía a amar la voluntad del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una circunstancia difícil en este momento, de salud, económica, familiar, lo que sea, lo que tengan. Estoy seguro que ustedes están orando a Dios
totalmente seguro que están orando a Dios para que todo eso se arregle como ustedes quieren que se arregle. Casi estoy seguro que todos están pidiendo que se mejore el familiar, que su economía mejore y que el problema familiar sea superado. Lo están haciendo. Y al final dicen, pero que se haga tu voluntad. Ahora les pregunto, ¿realmente ustedes están amando la voluntad del Señor? ¿En ello? No, porque si no, no oraríamos de esa manera. Hermanos, si tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios, será mediante un proceso en nuestras vidas en que aprendamos a que lo que Dios hace, no solamente lo hace porque es mejor, no, hermanos. Usted no suponga o piense que orará de esta manera porque dirá, bueno, al final Dios hará lo que es mejor. No. Usted no va a descansar de esta manera porque usted va a seguir orando y orando y pidiendo una y otra vez que se arregle eso y después dirá que se haga porque lo que tú hagas es mejor. Entonces usted no descansa. Esto es verdad, lo que Dios hace es mejor y así será, pero usted no descansa realmente en la oración ni en la soberanía de Dios. No va a descansar en eso. Porque Dios no hace lo que hace porque es mejor. Lo hace porque así lo quiere. Simple y sencillamente. Dios hace las cosas no porque sean mejores que lo que pedimos. Dios hace las cosas no porque sean mejores que lo que demás piensan. Dios hace las cosas porque sencillamente así lo quiere. Y el descanso en nuestra vida en la soberanía de Dios, como cuando alguien te dice, descansa en la soberanía de Dios, no es simplemente decir, bueno, sí descanso. ¿Y cómo descanso en ella? ¿Cómo descanso? Bueno, que todo estaba en los planes de Dios, correcto, sí, pero aún así no descanso. Bueno, que Dios lo que hizo estaba mejor, correcto, no descanso porque pienso que era mejor para mí esto. Lo acepto, pero ¿cómo descanso en la soberanía de Dios? Bueno, descanso en el proceso, en mi vida, de ir amando lo que Dios hace, amando su voluntad, amando sus designios. Y cada vez que se muestra, después de que yo lloro y me entristezco, tengo que ir en oración diciendo, Señor, eso que hiciste, todavía no lo puedo amar, lo reconozco, soy débil, pero quiero aprender a amar esa voluntad tuya. Amar la voluntad de Dios. Porque Él hace lo que Él quiere, es aprender a amar lo que Dios quiere. No tengo tiempo para explicarle la siguiente parte de nuestro texto, hermanos, pero dice que fue escuchado por su temor reverente. Esa palabra es una sola palabra que se traduce aquí en español, en nuestra versión, temor reverente. 2 palabras, pero en realidad es una sola palabra y significa sumisión. Sumisión. ¿Por qué Cristo podía amar todo lo que el Padre le mandó hacer y hacer? Él estaba sometido al Padre, estaba sumiso, totalmente. Y nadie, hermanos, puede estar sumiso realmente si no ama. Jesús amaba al Padre y todo lo que Él mandaba lo hacía, no por obligación, sino porque amaba lo que el Padre hacía. Y cuando le dijo al Padre, Padre, que pase de mí esta copa, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú, entonces el Padre hizo lo que Él quiso. Y Cristo amó esa voluntad. ¿Por qué Jesús es sumo sacerdote para con nosotros, hermanos? Ahora, no hemos visto todavía el alcance del sumo sacerdocio de Cristo. No hemos visto todavía eso. El alcance del sumo sacerdocio de Cristo es infinitamente, hermanos, grandioso para nuestras vidas, porque si tú estás acongojado, si tú estás triste, si estás frustrado, tienes delante de ti al sumo sacerdote, que también rodeado de debilidad como nosotros, padeció como nosotros, para poder, hermanos, entonces también traer fortaleza a nuestras vidas.
Estamos tristes, humillados, frustrados por alguna situación. Lo primero que tenemos que aprender es amar la voluntad del Padre. ¿Por qué sucedió esto? Porque el Padre sí lo quiso. No es decirlo. Te vas a enfrentar esto vez tras vez. Pronto un familiar tuyo, alguien cercano, ya no estará contigo. Tienes que aprender a amar esa voluntad. Pronto algún bien que tú tenías ya no lo tendrás. Tienes que aprender a amar esa voluntad. Pronto tu propia vida y tu propia salud no la tendrás. Tienes que aprender a amar esa voluntad. La única manera de descansar, hermanos, en la soberanía de Dios es aprender a amar lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué hace las cosas Dios? Porque Él quiere. Porque Él quiere. ¿Quieres buscar una explicación? ¿Quieres buscar una explicación? La razón de esa explicación simplemente manifiesta que no estás amando la voluntad del Padre. Estás escarbando y escarbando, vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. No puedes dormir, no puedes descansar, porque estás buscando una razón para lo que sucedió, y eso simplemente indica que no estás descansando en la voluntad del Padre. No estás amando lo que Él ama. Así que, hermanos, descansar en la soberanía de Dios es un proceso muy largo y un camino muy sinuoso en nuestras vidas. No basta decir, Dios es soberano. Aguanta, tolera, soporta, no llores. No basta decir eso. Hay que experimentar ese amor y cercanía con la soberanía de Dios. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te suplico en esta mañana que nos ayude, Señor, a todos nosotros que estamos pasando por diversas circunstancias. Algunos diríamos, Señor, leves, otras terribles, y no logramos entender, Señor, todavía el alcance y la plenitud de tu soberanía. Pero poco a poco, Señor, en la medida que conocemos y tenemos el mejor ejemplo en nosotros de esto, Señor, es Jesucristo, poco a poco, Señor, en nuestra vida comenzamos a descansar vez tras vez, cada vez más y cada vez más. Ayúdanos, Padre. Son cosas difíciles de entender, difíciles de explicar. Pero, Señor, permítenos tener un poquito, Señor, de entendimiento sobre esto y descansar. Que tu soberanía es la manifestación de lo que tú quieres. Y lo que tú quieres, Señor, no necesariamente es calificable para nosotros como lo mejor. Porque lo que nosotros quisiéramos, Señor, es simplemente amar lo que tú haces. Y nos resulta muy difícil, Padre. Muy difícil. Vamos en camino, Padre, pero nos falta mucho y ayúdanos. Ayúdanos a descansar en lo que tú haces, deseas y llevas a cabo. A quererlo y amarlo. Te lo pedimos en Jesucristo, Señor. Amén.